Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Dublín Vega y es un gusto estar aquí con todos ustedes. En el presente video vamos a hablar sobre una técnica utilizada en el análisis de malla o análisis de lazo, conocido como supermalla. Bien, cuando uno analiza, ¿verdad? Mediante el método de lazo o el método de malla, se analiza un lazo cerrado o una malla, ¿verdad? Que se ha cerrado. Y aplicamos lo que es la ley de los voltajes de Kirchhoff. Pero si en esa malla existe una fuente de corriente, entonces afecta lo que es la ley de los voltajes de Kirchhoff, porque su nombre lo indica, dice ley de los voltajes de Kirchhoff. Y como tenemos una fuente de corriente, esta fuente no afecta el análisis de malla. Entonces, hay dos formas de tratar este problema. Uno es asignarle un voltaje a esa fuente de corriente, pero esto implica tener otra incógnita adicional. Entonces, otro método más fácil es una técnica llamada lo que es la supermalla, en donde lo que hacemos es englobar esa fuente de corriente, ¿verdad? O realizar un recorrido eh, por donde uno no haga pase por esa fuente de corriente, ¿verdad? Y la pueda englobar, ¿ok? Entonces vamos a resolver un ejemplo para reafianzar este concepto. Bien, dice el siguiente ejemplo. Determine la corriente de lazos. Me están pidiendo determinar la corriente de lazo A. Fíjense que ya me tienen ya cómo va dicha corriente de lazo. Bien, el siguiente ejemplo nos dice determine la corriente de lazos. Si nos fijamos, aquí están las corrientes de lazo. Dice una corriente de lazo llamada A, una corriente de lazo llamada B, una corriente de lazo llamada C. Y nos están indicando que están en el sentido del reloj. Si nos fijamos en este lazo que viene por aquí, que corresponde al lazo A, fíjense que pasamos por una fuente de corriente. Entonces, esta fuente de corriente nos afecta el análisis, ¿verdad? Por lazos, porque estamos aplicando ley de los voltajes. Esta fuente de voltaje no nos afecta porque es un voltaje como tal. En el lazo B, si nos fijamos en este lazo, nunca pasamos por dicha fuente de corriente, así que aquí sí podemos analizarlo, ¿verdad? Aplicar LVK, o sea, la ley de los voltajes de Kirchhoff. En el lazo C ocurre igual que con el lazo A, ¿verdad? Pasamos por aquí y tocamos, ¿verdad? Esa fuente de corriente. Entonces esta fuente de corriente nos está afectando el análisis de malla. Entonces lo que hacemos es aplicar lo que es la supermalla. ¿En qué consiste la supermalla? Bueno, hacer un recorrido en el cual no pasemos por esta fuente de corriente. Uno de los posibles recorridos sería hacer este recorrido, ¿verdad? En forma de bota. Y terminamos allí. Fíjense que nunca pasamos por la fuente de corriente. Otro recorrido sería irnos por la parte de afuera, ¿verdad? Por acá. Y fíjense que también no tocamos dicha fuente. Entonces aquí tenemos dos supermallas. La primera que les mencioné, que tiene forma de bota. Y la segunda, ¿verdad? Que es este cuadro que está aquí. Entonces, sabiendo esto, entonces vamos a analizar dicho circuito. Primero que nada, vamos a polarizar la resistencia en función de esta corriente de lazo. Para la corriente de lazo A, polariza esta resistencia de esta manera, más y menos. Recuerden que la polarización dice que por donde entra la corriente es positivo y por donde sale la corriente de la resistencia es negativo. Entonces, si nos fijamos, la corriente de lazo A viene, entra por esta parte de la resistencia y sale por esta parte. Luego entra por esta parte de resistencia y sale por esta parte. Entonces aquí tenemos que es más y menos. Vamos con el lazo B. En el lazo B esta resistencia polariza más y menos. Está aquí más y menos. Está acá más y menos. Y el lazo C polariza esta resistencia más y menos. Está acá más y menos. Y esta otra de acá más y menos. ¿Okay? Vamos a repasar. Fíjense que la corriente de lazo viene por aquí. Más sale por acá. Luego viene, entra por aquí, sale por acá. Luego entra por aquí y sale por acá. Entonces, de esa manera quedan polarizado la resistencia. Bien, una vez hecho esto, entonces vamos a aplicar el análisis de malla o el análisis de lazo. Como hemos dicho anteriormente, el único lazo que no se ve afectado por la fuente de corriente es el lazo B. Así que vamos a aplicar LVK en el lazo B.
Bien, en el lazo B vamos a iniciar en este punto, ¿verdad? Hacemos el recorrido. Aquí nos está indicando cómo vamos a hacer el recorrido. Tenemos aquí más 2 por IB. Luego hacemos el recorrido aquí. Tenemos que es más IB menos IC. Esta resistencia de aquí se ve afectado por estas dos corrientes de lazo. Entonces aquí nos quedaría expresado de la siguiente manera: más 3, que es el valor de la resistencia, abrimos paréntesis, la corriente de B menos la corriente de C. En la resistencia de un ohmio vemos la misma situación, se ve afectado por dos corrientes de lazo, la corriente de lazo A y la corriente de lazo B. Como estamos en el lazo B, ¿verdad? Vemos que aquí tenemos un más IB menos IA. Entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera: más IB menos IA, ¿no? Aquí hay multiplicado por un 1, pero lo podemos expresar de esta manera. Bien, y eso nos da igual a 0. Si nos fijamos, solamente aparece IA una sola vez y negativo, así que lo colocamos, nos quedaría menos IA. Y B aparece aquí 2, más 3, 5, más 1, 6. Entonces nos quedaría más 6 IB. Y C nos aparece aquí, más 3 por menos IC sería menos 3 IC. Y eso debe ser igual a 0. Y aquí tenemos la ecuación número 1. Bien. Como podemos ver, el lazo A no lo podemos tocar por la fuente de corriente y el lazo C tampoco por la fuente de corriente. Esta fuente de corriente afecta a estos dos lazos, el lazo A y el lazo C. Entonces vamos a utilizar la supermalla que mencionamos, ¿verdad? En este caso voy a utilizar la supermalla por la parte exterior. Si uno utiliza la supermalla en la forma de bota, al final cuando calculamos las corrientes de lazo deben dar exactamente lo mismo, o sea, deben dar iguales. Vamos a utilizar esta supermalla que acabamos de crear y voy a iniciar en este punto de aquí. Nos fijamos, aquí tenemos un signo negativo, es una fuente de voltaje, así que vamos a poner aquí que vamos a analizar la supermalla. Entonces iniciamos en este punto, ¿verdad? Hacemos el recorrido, tenemos un menos, voltaje, menos 7, menos 7, seguimos con el recorrido, tenemos aquí más 2 y B, más 2 y B, más, fíjense que aquí hacemos el recorrido por acá, tenemos aquí más 1 y C, ¿verdad? Entonces nos queda aquí más y C. Y eso es igual a 0. Reordenando esta ecuación nos queda que la ecuación sería 2 y B más y C igual a 7. Ecuación número 2. Como podemos ver, tenemos tres ecuaciones y dos incógnitas. Necesitamos determinar una tercera ecuación. Y eso lo vamos a trabajar a partir de la fuente de corriente. Bien, si nos fijamos la fuente de corriente, vamos a dibujarla. Tiene un valor de 7 amperios. Ok, entonces ahora vamos a fijarnos qué corriente de lazo tiene el sentido de la fuente, o sea, que vaya hacia abajo. Y qué corriente de lazo tiene sentido opuesto. La corriente de lazo que tiene el mismo sentido es positivo y la corriente de lazo que tienen sentido opuesto es negativo. Si nos fijamos, la corriente de lazo A viene por aquí y tiene el mismo sentido. Fíjense que cuando viene por acá, por esta rama, baja, ¿verdad? Entonces tiene esa misma dirección. En cambio, la corriente de lazo C viene así, ¿verdad? Y fíjense que va hacia arriba, va en sentido opuesto a la dirección de esta fuente. Así que yo puedo describirlo matemáticamente de la siguiente manera. Vamos a colocarlo aquí, ¿verdad? Sería IC y A iría en este sentido. Entonces matemáticamente yo puedo escribir aquí que IA menos IC, ¿verdad? IA positivo porque tiene la misma dirección, IC negativo porque está en sentido opuesto. Eso es igual al valor de la fuente de corriente, en este caso son 7 amperios. Y fíjense que aquí tenemos la tercera ecuación. Entonces ya tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, desarrollando estas ecuaciones, ¿verdad? Mediante Excel,
mediante una página web, mediante cualquier aplicación que permita resolver sistemas de ecuaciones lineales, o por qué no, mediante el método de reducción, sustitución e igualación, ¿verdad? Podemos desarrollar estas corrientes, encontrarlas, y utilizando la calculadora, en mi caso, dice que nos da que la corriente es de IA es de 9 amperios. La corriente de lazo B dice que es 2.5 amperios. Y la corriente de lazo C es 2 amperios. ¿Okay? Noten que si yo resto 9 menos 2 nos da los 7 que está aquí. Fíjate que ya nos dio 9 y C es 2. 9 menos 2 nos da los 7 amperios, que corresponde, ¿verdad?, a la fuente de corriente. Bien, entonces aquí hemos resuelto el circuito, ¿verdad?, mediante el método de lazos y aplicando la técnica de supermalla. Sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.